Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando. Dios les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes en esta tarde, y a los que están aquí presentes también, bienvenidos una vez más. Que no sea esta la última vez, nuestros visitantes que nos siguen acompañando y también aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live, que Dios también les dé ese deseo de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, precisamente haciendo eso hoy en esta tarde, último domingo del año 2024, ya estamos, 29. El próximo miércoles, si Dios nos permite, pues ya llegaremos al año nuevo, si así Dios también nos lo concede, y seguiremos unidos en el servicio de oración también. Tenemos planes de comenzar los miércoles allá con los hermanos, ¿verdad?, en el edificio de los hermanos de habla inglesa, desde el miércoles 8 de enero. Nos reuniremos allá, si Dios lo permite así, y lo hace posible el horario a la misma hora, a las 7 de la noche, ¿verdad? A lo que viene también el año nuevo, si así Dios nos lo concede. Pero vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana hablando de 20 consejos cuando lees la Biblia. 20 Bible Reading Tips, podemos decirlo también en inglés. En esta mañana veremos nada más 10 de los 20. El próximo domingo, si Dios nos permite, veremos los otros 10, si así Dios nos da vida y salud. Pero bueno, vamos a ver, hermanos, meditar. El primero, meditar en lo que lees. A veces nada más leemos por leer, pero no meditamos. Cada mañana les mando, ¿verdad?, el versículo, algo en qué meditar. Algunas veces son 1, a veces son 2, 3, 4, depende, ¿verdad?, la lectura, pero algo que nos debe de hacer pensar cuando lo leemos. Y como siempre les digo, no se los pongo yo el versículo para que ustedes lo busquen, ¿verdad? Ya sé que hay muchas aplicaciones que sale el versículo y con toda la letra y todo, pero el propósito es para que ustedes, ¿verdad?, y yo, claro, ¿verdad?, lo busquemos. ¿Qué dice Salmos 31? ¿verdad? Pues, lo pueden buscar en su teléfono también si lo quieren, ¿verdad? También hay Biblia en el teléfono, pero de perdida que hagamos algo, el propósito de buscar qué dice este versículo y en qué meditar, ¿verdad? En esta tarde vamos a meditar en esto de Salmos 1:2. Fíjense lo que dice ahí, Salmos 1:2. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Psalms 1:2. ¿Qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. ¿Quién? Pues el que anda, dice, el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, de burladores, se ha sentado. Todo lo opuesto a ese versículo 1, ¿verdad? Este es el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y también dice que, y en su ley medita de día y de noche. No es nada más leer, pero meditar, escudriñar lo que dice la palabra de Dios. La palabra hebrea, fíjense, hermanos, para meditar significa, hermanos, hablar palabras en murmullo o en voz baja. Es lo que significa meditar, fíjense, ¿verdad? Cuando a veces hablamos, ¿verdad?, entre nosotros mismos y decimos esto y lo otro, pero para que no nos escuche la gente quizás, o estamos leyendo algo y lo hacemos en voz alta pero despacito, ¿verdad?, como un murmullo. Eso es lo que significa la palabra, hermanos, hebrea para meditar, cuando también, hermanos, entonces nosotros meditemos en la palabra de Dios, que lo meditemos, que lo repitamos quizá también, ¿verdad?, en voz baja. Si acaso estás en el lonche, en el trabajo, si no quieres que todos te vean, no tienes que, yo voy a empezar a leer la Biblia, más vale que pongan atención todos. No tienes que hacer eso en el trabajo, ¿verdad? Pero entre tú y Dios vas a leer esto también, vas a meditar también, así mismo con la oración, especialmente los que están en las escuelas, los estudiantes, ¿verdad?
¿Sí se puede hacer oración? Claro que sí, no te van a correr de la escuela. Siempre les decimos a nuestras hijas, ustedes hagan su oración otra vez, no para que tocar trompeta como lo hacían los fariseos, ¿verdad? En las plazas se sentaban y no tocaban trompeta, no, sino entre nosotros mismos también. Algo en que meditar también, hermanos, meditar en cuando leemos también las porciones de la palabra de Dios. Otro consejo, hermanos, consejo número 2. También puedes leer la Biblia en porciones pequeñas. Un consejo también, ¿verdad? En porciones pequeñas, small amounts, para también digerir lo que estamos leyendo, ¿verdad? Isaías 28:10, fíjense lo que nos dice el profeta Isaías. Isaías 28:10. ¿Qué dices? Isaiah 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Amén. Aquí, hermanos, está hablando la palabra de Dios y nos está diciendo, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. A veces cuando leemos podemos leer un renglón, a veces son versículos chicos también, ¿verdad? El más chico de la Biblia, ¿cuál es? Jesús lloró, ¿verdad? Jesús lloró, pero si meditamos en ello, Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Y empezamos a investigar, ¿verdad? Y empezamos a meditar por qué razón nuestro Señor llora. Eso no es la cantidad quizás de lo que leas, pero también otra vez la meditación. Y a veces en porciones pequeñas, más si también no hay mucho tiempo quizás, ¿verdad? Estás en el trabajo, estás en esto o lo otro y ya no hay tiempo de meditar mucho, pues aunque sea una porción pequeña de la Biblia. Renglón tras renglón, dice, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. El asunto es meditar en los mandamientos de Dios, como dice también el versículo 13, ¿verdad? Verse 13, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, otra vez lo repite, ¿ven? Renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Era una reprensión también para el pueblo israelita, en específico la tribu de Efraín, que es otro tema también, que no vamos a meditar hoy en ello. Pero bueno, porciones pequeñas, renglón tras renglón, poquito aquí, poquito allá. Pero también, hermanos, podemos hacer lo opuesto. Si te sobra tiempo, tienes bastante tiempo y has decidido, bueno, voy a meditar en la palabra de Dios, ahorita tengo bastante tiempo, pues entonces lees porciones más grandes, ¿verdad?, de la palabra de Dios. No tienes que ver la novela ese día, ¿verdad? Entonces ponte a escudriñar la palabra de Dios, tienes mucho más tiempo, ¿verdad? Ahí entonces en porciones más grandes puedes hacerlo también, leerla y meditar en ella. Jeremías, fíjense lo que dice, Jeremías 15:16, Jeremiah 15:16. ¿Qué dice? Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. El profeta Jeremías hablando de las palabras de Dios y cómo él las come. Yo las comí, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tienen bastante hambre, tienen tiempo para meditar en la palabra de Dios, comamos. Pongámosle más tiempo a la meditación de la palabra de Dios y comamos ese alimento espiritual. Y dice, tu palabra me fue, ¿por qué? Por gozo. Te vas a sentir más gozoso, garantizado, si meditas en la palabra de Dios diariamente. Hacer un hábito de ello también, ¿verdad? Vas a estar con bastante gozo, vas a comer esa comida espiritual. Y por alegría, dice, de mi corazón, gozo y alegría de mi corazón. Estás pasando por situaciones difíciles,
come de la palabra de Dios, aliméntate, alimenta tu espíritu. No tienes que esperar hasta el domingo para escuchar el sermón o la clase, ¿verdad? O el miércoles, ¿no? En donde quiera que estés, haz tiempo. Más cuando estás en vacaciones, ¿verdad? Si te dan vacaciones, pues poner más tiempo también en la meditación de la palabra de Dios, ¿verdad? Tratamos de hacer eso como familia, cuando tienen vacaciones nuestras hijas, ¿verdad? Lo bueno es que pues al ser maestro también a veces tienen las vacaciones juntamente, ¿verdad? Con tu familia. Eso es una gran bendición que Dios da, ¿verdad? A los que somos maestros. Aprovechar el tiempo en meditar también de la palabra de Dios aún más, para que se llene de alegría nuestros corazones, porque tu nombre, dice, se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Tienes poco tiempo, porciones pequeñas. Tienes bastante tiempo ahorita así disponible, pues échale quizás hasta un libro, ¿verdad? ¿Por qué no? Un libro completo, quizás se va a llevar 1 hora, 2 horas. Tantas veces que vemos la tele, ¿verdad? A veces tanto tiempo que le damos, y la palabra de Dios raquítica, sufre, ¿verdad? Algo también en que meditar, hermanos. Poquito o mucho, está en ti también. Número 4 también, hermanos, otro consejo: estudia la Biblia también, para que lo que se te está enseñando tú veas si realmente tiene que ver con lo que dice Dios. Un ejemplo tenemos en la palabra de Dios con aquellos hermanos muy famosos, ¿verdad? Los de la ciudad de ¿quién? Berea, ¿verdad? Los de Berea eran algo diferente y se les hace ver, ¿verdad?, quiénes eran. También dice en Hechos, vamos a ver, Hechos 17:11, lo que nos dice Lucas, Hechos 17:11. ¿Qué dice? Acts 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjense, da una característica de estos hermanos y los compara Lucas, hablando de ellos, ¿verdad? Haciendo esta comparación. Cuando mandan de noche a Pablo y a Silas, porque hubo un alboroto ahí en Tesalónica, los tuvieron que mandar escondidas básicamente, ¿verdad? Y llegan ahí, hermanos, hasta Berea, entran, luego en la sinagoga de los judíos, como era usualmente para ellos, pues vamos a aprovechar el tiempo. No había templos, así como los tenemos hoy, ¿verdad?, de la iglesia de Cristo, ¿verdad?, todavía. Pero dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Resalta su nobleza. También puede resaltar nuestra nobleza, hermanos, cuando escudriñamos también la palabra de Dios de esa manera. Bueno, ¿qué está diciendo aquel que está parado ahí enfrente, verdad? ¿Va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, o son nada más sus opiniones, verdad? O sus experiencias? Cuando uno se para aquí al frente, claro, puedes usar a veces una experiencia que te ocurrió, ¿verdad? Claro. Pero si toda la clase o todo el sermón es de lo que le pasó a Jorge Chávez, pues entonces, ¿dónde está la meditación de la palabra de Dios? Puedes usar tus experiencias o tu testimonio allá afuera, hablando con las personas. Mira, si yo era alcohólico, pero mira, aquí estoy, gracias a Dios. Amén. Pero cuando uno está aquí al frente es para meditar en la palabra de Dios. Y también la labor de los que están escuchando es ver, escudriñar. Si lo que dice aquí, para ver si estas cosas eran así, o sea, eran verdaderas. Cuando leamos también, cuando estudiamos la palabra de Dios, que también, hermanos, sepamos escudriñar si realmente lo que se está oyendo es palabra divina o es nada más opiniones de hombres. Tenemos muchos grandes, entre comillas, pastores que hablan y hablan y hablan por horas, pero ¿dónde está la palabra de Dios? A veces ni siquiera citan un versículo de la Biblia. Escudriñar, como los debería. Ser también mansos, ¿verdad? Dice ahí también, ¿right? Más nobles. Enseñar nuestra nobleza de esa manera también.
Otro consejo, hermanos, número 5. Cuando estudies la palabra de Dios, trata de hacerlo cada día, de alguna manera. Cuando lo leas, de alguna manera. A veces hay también audio, ¿verdad?, que se pone, pues puedes ponerlo de audio, un hermano que esté predicando, o a veces la misma Biblia ya viene en audio también, tantas cosas que ya hay en la tecnología, ¿verdad? No hay excusa, hermano, realmente, si es que realmente no tuve tiempo, te puedes poner así como te ponen los earbuds para escuchar canciones y esto y lo otro, pues ¿por qué no te pones también mejor la Biblia en audio, right? Enseñarle también a tus hijos e hijas también. A veces, ay, por eso están sordas, hijas, nomás traen las cosas ahí, ¿verdad? No siguen la escuela, cómo batallamos de maestro. Ahora yo creo más todavía, porque pues antes les quitabas el teléfono, creo que ya casi no se quita. I don't think so, really. You don't take away phones that much anymore. O sea, casi no se quita los teléfonos. Antes sí, hasta en las graduaciones, que no podían ni traer el teléfono. Me acuerdo cuando teníamos que checar, que traes ahí abajo de la capa el teléfono, y no, échalo para acá. Me acuerdo de una graduación que tuvimos que quitar como 5, algo así. Ya no existe eso. Pero cuando también nosotros ahora la tecnología, usarla para este propósito, ¿verdad? Todos los días. No puedes vivir espiritualmente hablando sin la palabra de Dios. No puedes. No podemos. Dice Mateo, fíjense lo que dice en Mateo 4:4. Matthew 4:4. ¿Qué nos dice Mateo 4:4? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Quién dijo estas palabras? Cristo, right? ¿Le responde a quién? Al diablo, right? Y traía un hambre, ya nos imaginamos, hermanos, porque después de 40 días y 40 noches de ayunar, imagínense, si a veces nos pasa el lonche, ¿verdad? Vale, ya no, ay, qué hambre trae. Imagínense 40 días y 40 noches. Y llega Satanás y le pega ahí en lo mero, que sabía que Cristo estaba bien hambriento en ese momento también, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Qué gran respuesta del Hijo de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. También nosotros queremos seguir viviendo espiritualmente. Dios nos da ese espíritu ahí, nos lo regala cuando somos bautizados, pero el asunto es, tu responsabilidad es seguirlo alimentando con la palabra de Dios. Ahí se alimenta el espíritu. Y por eso es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aún el maná, ¿se acuerdan allá en el desierto de los israelitas? Con los israelitas, ¿verdad? Salió de la boca de Dios, ¿verdad? Pronunció Dios y sale este maná, esta comida para que ellos comiencen. Algo de eso se va a tratar el sermón de esta tarde. Pero otro punto también, otro consejo, número 6. Recuerda también que la Biblia es primordialmente, o se trata primordialmente, de lo que Dios ha hecho por el hombre, ha hecho por ti, ha hecho por mí, right? No se trata de lo que yo voy a hacer por Dios necesariamente. Que nunca se nos olvide esto cuando escudriñamos la palabra de Dios. Lo que Dios ha hecho, lo encontramos aquí, hermanos, los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablando de la vida de Cristo, de su ministerio, de lo que Él hizo cuando estuvo aquí en esta tierra. Todo lo que Él hizo. Qué precioso es. La gente nos dice, ¿dónde nos recomienda usted que empecemos, que comencemos a estudiar la palabra de Dios? Pues en los 4 evangelios, muy buen punto, ¿verdad? En Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. ¿Quieres también saber acerca de la historia de la iglesia? Luego, bueno, empieza en Hechos entonces, ¿verdad? Ahí también bastante que nos habla la palabra de Dios de cómo comienza la iglesia y cuál fue la iglesia que Cristo establece. Nada más estableció una,
no muchas. Una sola iglesia. Lo que Dios ha hecho por nosotros, Jesucristo es el héroe de la Escritura, no tú y no yo. Él es el héroe, porque Él hizo lo que tuvo que hacer. Dice 2 Corintios, vamos a ver lo que dice ahí, 2 Corintios 5, 19 al 21, fíjense lo que nos dice, 2 Corinthians 5, 19 through 21. La reconciliación, Cristo la hizo posible. Dios fue el que comienza otra vez a buscar al hombre y a darle esa esperanza de salvación. Dice Pablo, aunque ciertamente no está ¿qué? Lejos de cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 17, cuando hablaba a aquellos varones atenienses. ¿Y qué les predicaba? Esto, el ministerio de la reconciliación también, ¿right? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿En dónde? Pues en la cruz, ¿right? En la cruz del Calvario. Dios estaba reconciliando en Cristo, otra vez, consigo al mundo, dice. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, por eso Él es el héroe. No tomándoles en cuenta todos los pecados, todas las blasfemias, cuando lo escupieron, cuando le pegaron con un palo, ¿verdad? Una caña en la cabeza a esos romanos, soldados romanos, y le pusieron esa corona de espinas, y se burlaban de él, ¿verdad? Salve, rey de los judíos, y le ponen esa túnica escarlata. Estaba reconciliando cuando muere también en la cruz, ¿right? Y ahora nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Se le encarga a la iglesia, a ti y a mí, que sigamos predicando esa palabra de reconciliación. Reconcíliate. Cuando estamos casados, a veces llegan los pleitos, en todo matrimonio va a llegar. Y si no ha llegado, hermano, yo nunca he tenido un pleito con mi esposa en 40 años. Qué bueno, hermano, pero ¿sabe qué? A lo mejor el rato llega. Porque a todos nos llegan. A todos nos llegan. Y hay necesidad de la reconciliación. Si no, no puede proseguir ese matrimonio. Si sigues así, no, pues tú no. Yo no. Pues ahí tú pides perdón. No, pues tú pídeme perdón. Tú eres la responsable. Y pues nunca vamos a llegar a nada, ¿verdad? Hay necesidad de reconciliación siempre. Así también en lo espiritual. Hay necesidad de reconciliarnos ¿con quién? Con Dios, porque a Él le hemos ofendido, ¿right? A Él le hemos ofendido, y por eso dice, a nosotros nos toca, a la iglesia, la palabra de la reconciliación. Somos embajadores, ambassadors, en nombre de Cristo. Vemos en la tele, ¿verdad?, las embajadas de Estados Unidos, ya sea en otros países, ¿verdad? Y todo país tiene su embajada, ¿verdad? Embajada de México en los Estados Unidos, ahí está por el downtown también, ¿verdad?, el centro. Y en fin, y los embajadores ahí están. No, nosotros somos los que representamos a la nación, ¿verdad? Es esta en otro país. Nosotros también somos embajadores, pero no para subirnos el cuello, sino para hacer ¿qué? Hipéretas. ¿Se acuerdan de hipéretas? Remadores, ¿de dónde? De abajo, right? Remadores de abajo, de los de abajo, del piso bajo, remando. Nosotros somos estos embajadores, pero somos también siervos de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Era un ruego que Pablo hacía también, right? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliense. Cuando leemos esto, hermanos, y meditamos esto y ponemos a Dios en primer lugar como el héroe,
de la Escritura es lo que entendemos. Vino a reconciliarnos con Dios. Cristo Jesús, su único Hijo. No hay otro hombre que se le pueda llamar el Santo Padre. ¡Qué blasfemia! El Santo Padre es solamente Dios, y nosotros embajadores, servidores de Cristo. Al que no conoció pecado, Cristo no tuvo pecado, no fue bautizado por Juan el Bautista porque tenía muchos pecados, no. Cristo le dice a Juan que hagamos esto para cumplir toda justicia, le dice. Por eso lo iba a hacer. Aunque Juan no quería, ¿verdad? Yo no soy ni siquiera digno de desatar las correas de tu calzado. Yo no soy digno. Sí, pero es necesario que cumplamos toda justicia, le dice Cristo, y por eso viene a ser bautizado por él. Pero no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado Dios a Cristo, allá en la cruz. Todo, ya lo leíamos la semana pasada también, ¿verdad? Todos los pecados de la humanidad sobre su cuerpo los llevó a sí mismo. ¿Y para qué? Ahí está el propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios, so that we might become His righteousness. So cuando leamos la palabra de Dios y la escudriñemos también, hermanos, acordémonos, Él es el héroe, Él es el todopoderoso, Él es el mediador entre Dios y los hombres, nada más, Jesucristo, hombre, dice Pablo a Timoteo. Otro consejo, hermanos, consejo número 7, no sé si van tomando números, pero este es el séptimo. La Biblia nos equipa también, hermanos, para toda buena obra. Cuando leemos la palabra de Dios, nos estamos equipando para toda buena obra. Nos estamos preparando para cuando vamos a ir a predicarle a nuestro vecino, a nuestro familiar. Nos preparamos, bueno, hay que ir a estudiados. Hay que prepararnos para hablar lo que dice la palabra de Dios. Y dice 2 Timoteo también 3, 16 al 17, 2 Timothy 3, 16 and 17, Pablo a Timoteo, ¿qué dice 2 Timoteo 3? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y esto es lo que hace la Escritura de Dios en nuestras vidas, inspirada primeramente por Dios, toda, no nada más ciertas partes. La gente dice, bueno, es que fue escrita por hombres. Dios usó a esos hombres para escribir la Biblia, sí, pero fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, que hablaba y les decía directamente lo que tenían que escribir. No hay errores en la Biblia. A veces dice, entonces ¿por qué hay revisiones? Dice la gente, no. La revisión es porque cuando se imprime, a veces hay, ¿verdad? Eso es falta de ortografía quizás, right? Pero no es que tenía, hermanos, errores la palabra de Dios, o tiene, right? Ven los manuscritos originales y wow. Y también había los escribas, ¿se acuerdan? Eran personas muy especiales, los escribas, que a veces copiaban, ¿verdad?, las palabras de un texto a otro, ¿verdad?, porque ya se estaba deshaciendo el papiro, tenían que escribirlo otra vez, ¿verdad? Ahí es donde también a veces, hermanos, donde hay a veces los errores que se encuentran y dicen, el error fue de caligrafía, lo que sea. Pero hermanos, lo que dice Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Vemos hoy en nuestros días otros libros que según fueron inspirados por un ángel y que este hombre recibió este libro de parte del ángel. Y vemos no solamente faltas de ortografía, hermanos, pero vemos cosas que no tienen coherencia y según fueron inspirados por un ángel, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta esto no es inspiración de un ángel. Y ningún otro libro se compara, hermanos, a la belleza de la palabra de Dios y la exactitud y el valor histórico también de la palabra de Dios. Tanta historia que existe y lo han verificado. Sí, el rey Tiberio y el rey César, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Tanta historia que existe y es confirmada. Wow. No pudo haber sido, hermanos, escrito nada más por
por un hombre. Y luego la ¿verdad? Armonía de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que escriben, hermanos, los eventos de la vida de Cristo, y hay coherencia. Wow. Y nos quedamos, ¿cómo se hizo esto, ¿verdad? ¿Cómo se pudieron poner de acuerdo para escribir así lo mismo? No, fue el Espíritu Santo, ¿verdad?, que les dio esa revelación. Pero en fin, nos equipa entonces la palabra de Dios para toda buena obra, redarguir, enseñar, dice, corregir, instruir en justicia. Y esta es la clave. ¿Justicia de quién? De Dios, para que estemos nosotros, tanto hombre y mujer, preparados y seamos perfectos. Perfecto en la Biblia significa completo, completo. Así es, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo puedes tú vivir tu vida? Pues estudia la palabra de Dios y la vivirás enteramente, completamente. Número 8, hermanos, también, a veces hay muchas traducciones de la palabra de Dios, y a veces en el nivel que estamos, ya sea de niños y vamos creciendo, ¿verdad? Pues hay diferentes versiones, unas para niños, pues compra una de niños para tu chiquito, ¿verdad? A medida que va creciendo, pues no le dejes la misma Biblia de niño, porque pues hoy ya tienes 18 años y todavía tienes la Biblia de niño, como que, ¿verdad? Hay que ser un poco más sabios, claro, pero tener una versión que se pueda entender también. Hay unas versiones, sin embargo, que cambian todo, ¿verdad? A veces bastante, que no son recomendadas. En español tenemos la Reina Valera, 1960, es la que más se usa en el mundo hispano, ¿verdad? La Reina Valera 1960. Pero si hay alguna otra versión que se compare a la Reina Valera o a las traducciones originales, amén, ¿verdad? Pero si toman alguna versión que ya se va muy lejos y ya pierde ¿cómo se dice? La traducción original, entonces pues no es conveniente, ¿verdad? Pero tú vas a decidir qué versión también escojas, que sea tan más apegada al original como es posible. En Hechos 8:30, hermanos, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos 8:30, Acts 8:30. Pero entiendes lo que lees. Así también cuando estemos leyendo la versión que escojamos, ¿estamos entendiendo o ¿verdad? Nivel está muy, muy avanzado? Como la King James en inglés, ¿verdad? El thou y todo eso, a veces no entendemos, ¿verdad? Está la New King James Version, ¿verdad? Que es la que tenemos, les compramos a nuestras hijas en inglés, ¿verdad? Pero en español seguimos con la Reina Valera 1960, ¿verdad? Para que haya ese entendimiento también. Y les recomendamos también que hagan eso con sus hijos, si acaso están queriendo aprender español y saben más inglés, que usen la bilingüe, ¿verdad? Para que empiecen a entender los dos lenguajes, ¿verdad? New King James es la que recomendamos más para la juventud en inglés, y la Reina Valera 1960 en español. Pero ustedes deciden, hermanos, cualquier versión, esperando que entiendan, ¿verdad? Que entiendan lo que leen. Número 9 también, hermanos, punto número 9, consejo: leer la Biblia con otros también en comunidad, o sea, en familia, ya sea, o como iglesia, claro, en los servicios, estudios bíblicos y servicios de adoración. En Colosenses 4:16, fíjense lo que se nos dice, hermanos. Colossians 4:16, y será el último que leamos, hermanos, se nos está acabando el tiempo, seguiremos la próxima semana. Pero ¿qué dice Colosenses 4:16? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de la laodicenses la leáis también vosotros. A lo que llevo, ¿verdad?, es leerlo en grupo también. Individualmente es muy bueno, claro, y lo tenemos que hacer todos, individualmente. ¿Y cada cuándo? Todos los días, ¿verdad?
Pero también en grupo es bonito, así como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Que participamos de la lectura en la clase, grupos también pequeños, miércoles 8 es lo que se está planeando como iglesia, unirnos con los hermanos de habla inglesa en los miércoles y tener esos grupos pequeños. Va a ser algo diferente a lo que hemos hecho ya por casi 50 años los miércoles, ¿verdad? Estoy hablando. También para ver cómo funciona esto, estar más cerquita, ¿verdad? En grupos pequeños y discutir, hablar quizás de algún problema que tengamos también, ¿verdad? Y usando la palabra de Dios, claro, como el común denominador para seguirnos instruyendo, ¿verdad? Estamos también gozosos por esa iniciativa que vamos a tener, que nos lleva a esto también, hermanos, escudriñar más todavía la palabra de Dios, tener más participación, más opiniones quizás, ¿verdad? Si alguien tiene y quiere hablar, pues ahí va a estar la oportunidad también, ¿verdad? En grupos pequeños. Pero se nos ha acabado el tiempo hoy en esta tarde, hermanos y amigos. Hacemos siempre la invitación, si hubiese alguien que ya estuviese listo o lista para ser bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados y así Dios te añada a su iglesia, lo puedes hacer hoy. Aquí hay agua que impide que tú seas bautizado. Si estás escuchándonos vía Facebook Live y también ya tienes ese deseo, contáctanos a cualquiera de nosotros aquí por medio de los medios de comunicación para que Dios también lo haga posible, este deseo que tú ya tienes en tu corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de algunos minutos y luego pasaremos a la segunda parte de esta adoración. Señor les bendiga. God bless you.